Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Fíjense que vamos a leer un Lucas 4, 16. Lucas 4, 16. Hermana Linda. Lucas 4, 16. ¿Bien? Sí. Vino a Nazaret donde se había criado. Quiero que entendamos que quien se había criado ahí era el Señor Jesucristo. Y en el día de reposo entró, dice, en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro de del profeta Isaías. En ese momento Jesús pues estaba ahí como que yo fuera, por decir un ejemplo, a otro lugar y me dieran una Biblia para leer. En este caso le dieron el libro al Señor Jesucristo, donde Isaías dice, y habiendo abierto el libro, halló el lugar, dice, donde estaba escrito. Quiero que entendamos que hay formas donde le ponen halló, pero Jesús ya sabía para lo que era lo que iba a leer, pues. El Espíritu del Señor, dice, está sobre mí, por tanto, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado, dice, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista, dice, a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos. Quiero que entendamos que lo que Jesús nos dice en esa palabra es lo que ha hecho cada uno de nosotros. Repito, mire, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Cuál es la buena nueva? Él vino a salvarnos, Él vino a guardarnos a los pobres de espíritu, Él vino a darnos vida, porque la verdad que a través de quien recibimos la vida eterna es a través del Señor Jesucristo. A través de quien recibimos la salvación es a través del Señor Jesucristo. El único intercedor que nos va lavando constantemente, a través de la Escritura es el Señor Jesucristo. Y Él es el todo, porque a Él se le fueron dadas todas las cosas. Me ha enviado, dice, a sanar. ¿A quiénes ha sanado? A todos los enfermos de corazón. Y quiero que entendamos que podemos decir, pero fulano está enfermo y nunca se sanó. Sí, pero nunca estuvo con el Señor. Y si estuvo de lejos. Aunque podamos aparentar a veces que alguien puede estar cerca, porque hasta para que se le mira, por llamarlo de una manera, aquella gran humildad. Pero de repente en su interior es como decía el Señor a los sacerdotes. Les decía, sepulcros blanqueados. ¿Y qué nos enseña el Señor cuando habla de sepulcro blanqueado? Te miras bonito por encima, pero adentro, apenas llegas a tu casa, eres un demonio, por decir algo, pues. O apenas miras a tu vecino, ya te acuerdas de que te tiró la basura y te incomoda, y así sucesivamente. Pues eso es lo que quiero que entendamos. Mira, me ha enviado, dice, a sanar y a los quebrantados de corazón. Cuando usted está, por decir, con un corazón contrito y humillado, y llega a los pies de Jesús, Él inmediatamente lo sana, le quita esa situación que tiene, lo restaura, como dice la hermana Linda. Entonces quiero que entendamos, le quita la carga. ¿Cuándo le quita la carga? Cuando nosotros dejamos este yugo pesado y agarramos el yugo de Él, porque Él dice, mi yugo es manso y humilde de corazón. O sea, deja esas cargas, las cuales te has echado, porque no es que el Padre, ni mucho menos Jesús, nos los puso. Es un montón de compromisos que a veces nosotros adquiríamos yo hablo cuando adquiríamos, porque ya gracias a Dios pues ya no paso en ese afán, pero cuando queremos ir haciendo más de lo que el Señor ha permitido, pero queremos más y siempre buscamos más. Entonces debemos de saber y no estar haciendo como
como el hombre que mencionamos, no me acuerdo qué fecha, que tenía muchos bienes y al final pues él consideró que lo mejor para él era hacer graneros más grandes, depósitos, de entender, quiero que entendamos, granero es algo bueno, aquí puedo guardar de todo. Pero ¿qué le pasó en su momento cuando él dice que ya está, se siente realizado? Vamos a decir, él dice, bueno, tengo suficiente dinero, tengo esto y aquello y lo otro, me imagino. Y le dice, alma mía, tienes para comer, para beber, para saciarte. No tienes que preocuparte por nada, terrenalmente. Pero el Señor le dijo ahí, a necio le dice, si supieras que hoy mismo van por tu alma. Entonces, ¿de qué le sirvió puede ponerlo? ¿De qué le sirvió la riqueza? De nada. Entonces, por eso debemos de entender que debemos de estar en cualquier momento, cualquiera que sea las circunstancias, agradecidos con el Señor. Porque debemos de entender, primeramente en el Señor, que todo lo que le viene al cristiano es para bien. No es parte. Todo lo que el Señor permite para cada uno de nosotros es para bien. Esa es, ¿verdad? Bueno, lo vamos a leer, que la hermana lo puso aquí, miren. Dice, también le refirió, dice, una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. O sea, cuando la economía se había hecho muy pomposo de mucho dinero, llamémoslo de esa manera. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Dice, porque no tengo dónde guardar mis frutos. O sea, tengo muchos y ya no caben, es lo que da a entender. Y luego dice, y dijo, esto haré, dice, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. O sea, los haré más grandes. Y ahí nos dice en el 19, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. O sea, gózate pues. Pero podemos ver en el 20. Pero mi padre le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. La alma suya no es suya, ni la mía es mía. O sea, cuando el Señor lo demanda, ya nos vamos. Miren. Esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Por lo que te has desvivido, por lo que te has matado, ¿de quién será? Eso es lo que nos enseña. ¿Por dónde estamos? Entonces quiero que entendamos que lo correcto, mejor es estar haciendo tesoros en el cielo y no en la tierra, porque dice él que en la tierra pues el ladrón lo roba, el orín lo corrompe o lo corroe, mientras que en el cielo pues nadie puede tocar esos tesoros que nosotros vayamos acumulando, si el Señor lo permite. Lucas 4, estábamos del 16 en adelante, creo que íbamos por el 17, por ahí creo. 18. A sanar, dice, a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos. Hay quienes no se dan cuenta, y les voy a poner un ejemplo tan simple. Sé que no todos, porque de repente a la edad mía, pues yo ya no estoy para eso, y me imagino que hay otras personas que no, y aún jóvenes hay quienes no, ¿verdad? Pero la mayoría, por decirle, voy a poner un ejemplo simple, son presos de un teléfono celular. Mejor dejo botada a la mujer, pero no el teléfono. O lo mismo el hijo, a mejor que se quede mi mamá, pero mi teléfono no se queda, porque yo tengo que tomarme selfies por allá, y tengo que estar en comunicación con mis amigos. Y yo quisiera en el Señor que cada día fuéramos entendiendo. Hay amigos, porque no digo que no lo hay, pero son muy pocos. Es de que los pongan, como dicen, como en una balanza enteramente, quiénes son sus amigos. ¿Y cómo usted puede darse cuenta quiénes son sus amigos? Cuando usted pasa una situación difícil, va a ver que aquellos que usted creía que eran sus amigos nunca lo fueron. O en una enfermedad, ¿quién lo único que va a quedar con usted? Por decir, el esposo, la esposa. O si es al revés, la esposa, lo que le va a quedar es el esposo. Porque aún ahí, ni los hijos, porque a veces, no es que a veces, sino que la mayoría, no generalizo todos, cuando ya los padres están viejitos, primero todo el mundo, todos los hijos lo quieren tener, tal vez por lo que tienen o por lo que maneja todavía. Pero una vez que ya tienen todo lo que el viejito tenía o la viejita, cualquiera que sea, ya nadie quiere cuidarlo.
Ni uno lo quiere llevar, ni otro. Le dice a uno, ¿te lo vas a llevar vos? No, yo ahorita no tengo tiempo. Y le pregunta al otro, tampoco tiene tiempo. Nadie quiere. Hay que empezar a conocerla, a vivir esta vida y vivirla mejor en el Señor, porque dice el Señor en ciertos textos, aunque padre y madre te dejare, yo nunca te dejaré. O sea, como estés te recogeré. Entonces es ahí donde debemos estar. Lastimosamente, la gente pues no ha entendido. Hay quienes pues son cautivos o presos de una simple novela, de una simple moda, de una simple trabajo. Y digo un simple trabajo, ¿por qué? Porque en el momento después ni siquiera se acuerdan que dio clases en ese lugar. Hay a quienes le hacen monumento, ¿va? Pero a la mayoría pues no queda en el pasado, ¿va? A pregonar libertad, dice, a los cautivos. Hay quienes, les puedo mencionar, son cautivos del alcohol, son cautivos de la droga, son cautivos les voy a decir algo que tal vez que no pareciera, pero sí, de robar. Hay quienes dicen que roban y no ocupan por costumbre. Sí, hay mucha gente. Yo escuchaba, ya tiempo fue eso, cuando le secuestraron un hijo, creo que fue a Vicente Fernández, como que lograron detener a una de las personas y tenía una casa llena de dinero, emperchada. O sea, ya no necesitaba. Y le preguntaron que por qué entonces lo hacía, si con lo que tenía era más que suficiente para vivir. Y dijo que era por costumbre. Entonces hay quienes son cautivos de cualquier cosa, puede ser de robo, de alcoholismo, drogadicción, de tantas cosas, de la mentira. Pues hay quienes viven de vanidad, se están viendo en el espejo y se miran como que tuvieran 15 y no se dan cuenta de la edad que ya tenemos. Entonces tenemos que ser libres, y de la única manera que nosotros somos libres es a través del Señor Jesucristo. Y vista, dice, a los ciegos. ¿Ciegos cómo? Espiritualmente. Usted le decía, yo le hubiera dicho por decir a la hermana linda, usted está ciega. En tiempo pasado me hubiera dicho, estás loco, yo te miro que andas de blanco y andas de azul y esto, y me hubiera detallado al 100. Pero no entendemos que habla el Señor ceguera espiritual, ceguera. ¿Cuál ceguera? Que vivíamos más en el tiempo de las cosas del mundo, le dábamos más tiempo al mundo antes que darle al Señor. Entonces estábamos ciegos, porque creíamos que enteramente era necesario eso, creíamos que nadie se movía si no era por lo que nosotros decíamos porque nosotros. Pero solo el Señor, con su bendita misericordia, por lo menos en lo personal les digo, me ha quitado esa ceguera y me ha enseñado a estar con Él. Y luego dice, a poner en libertad a los oprimidos. Mire, hay alguien, usted puede, tal vez no digo que lo va a ver, pero se da cuenta cuánta gente se ahorca, cuánta gente se mata de una opresión. Y luego dice, ¿por qué se ahorcaría joven? Y no era ni de mal parecer. Y empezó a decirle cuántas cosas, pero hubo algo que el enemigo lo sometió, lo oprimió, que no pudo salir de ahí. Entonces el único que lo pudo libertar no fue a quien enteramente lo podía libertar, que se llama Jesucristo. Y allí es donde debemos estar entendiendo. No crean que esa gente se mata porque se querían matar. No entendieron que tenían una solución, que había un camino, que había una luz. Y es esa luz que nos ha acogido a nosotros. Es la luz del Señor Jesucristo. Entonces lo más fácil para ellos fue eso: conseguir una soga y ahorcarse, tomarse una pastilla de curar frijoles, que dicen que es lo que más utiliza la gente. Entonces, ¿por qué? Porque se sintieron oprimidos. Y cuando usted esté oprimido, yo les digo porque imagino que en algún momento quizás les ha pasado, se han pegado como que la gente le pega como pesadilla, como cuando dormido. Y yo me he fijado, creo que unas 3 veces me pasó, y yo le mencionaba el nombre del Señor Jesucristo. Había libertad. Solo Él es el que nos da. Dice, en libertad a los oprimidos. A predicar el año agradable del Señor. ¿Qué estaba haciendo Jesús en ese momento? Andaba predicando el año agradable del Señor. ¿Y qué estamos nosotros haciendo ahora por la misericordia de Él? Predicando el año agradable del Señor, hablando de Él.
Y enrollando, dice, el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Porque sabían que él hablaba con autoridad. Él estaba confiado en lo que sabía, en lo que andaba, y siempre lo estuvo. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Por eso les digo que el Señor no abrió por casualidad. Él leyó lo que enteramente tenía que leerse, y ahí lo manifiesta, mire. Hoy se ha cumplido, dice, esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? ¿Quiénes decían: y no es este el hijo de José? Los incrédulos, los que más llegaban para cuestionar antes que para recibir. Él les dijo: sin duda me diréis. Este refrán dice: médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho, dice, en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. ¿Por qué no lo hacía Jesús? Porque sabía que no le creía. Sabía que le iba, no, y no es este el hijo de José, o que la mamá es María, a quien nosotros conocemos. Entonces sabía Jesús que de alguna manera pues no le creían. Y podemos ver a través de la escritura que ni su misma madre en su momento estaba conforme, porque no le creían, aunque a ella se le fue revelado todo, y aún sus mismos hermanos. Porque recuerden, cuando hemos leído en la escritura, cuando llegaron a buscarlos, le dijeron: maestro, tu madre y tus hermanos te buscan. Y Jesús en ningún momento corrió a buscar a su madre o a sus hermanos. No. ¿Por qué? Porque él sabía que no estaban haciendo las cosas agradables al Padre. Y si me lo pone la hermana Linda, pues se lo voy a leer para que miremos que no es algo que lo dice Luis, sino la bendita palabra. Mire. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, lo fueron a buscar. Pero no podían llegar hasta él, dice, por causa de la multitud. O sea, había mucha gente afuera que sí creía y buscaba a Jesús, pero sus mismos hermanos y su madre no lo hacían. Pero en ese momento ya lo andaban haciendo. Y se le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. O sea, se lo manifestaron. Jesús en ningún momento ignoró esa parte. Están fuera. Él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los los que oyen la palabra del Padre y la hacen. O sea, que usted sea hacedor de esa bendita palabra y la hace. Entonces, ¿qué puedo decirle a través de lo que el Señor me dice a través de la palabra? Que no la estaban haciendo ellos. ¿Era la madre? Sí, sabía, sí, pero no lo estaban haciendo. Entonces, por eso quiero que entendamos, sigamos donde estábamos, ¿no? 4, sí. Entonces quiero que entendamos que a veces ni la misma familia en su momento le cree a uno, pero lógicamente a medida van viéndolo enteramente. Sí, ¿cómo enteramente? Si enteramente hay un cambio en mi vida, pues entonces van a empezar a creer. Pero antes no lo van a hacer. Estábamos por el... Sí, 19. No, el 20. Y enrollando el libro, y se lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se cumple esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de la palabra de gracia que salía de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han dicho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. O sea, lo mismo. Añadió diciendo: os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. ¿Qué estaba dando a entender?
que no lo estaba aceptando su mismo pueblo. Su mismo pueblo. Yo le doy gracias al Señor porque solo el Señor con su bendita misericordia y su bendita mano, verdad, de poder. Pues yo no soy profeta, pero estoy en mi tierra. El Señor me mandó para ir para mi pueblo y ahí nos lleva. Y gracias al Señor, pues la gente, el Señor ha puesto el entendimiento y se han dado cuenta enteramente y están llegando. Porque estoy en mi misma tierra. Y en verdad os digo, dice que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. Miren que aquí, si miramos algo tan simple, aparentemente, lógicamente, dice, muchas viudas habían en Israel en los días de Elías. ¿Qué nos da a entender? Pero habían muchas, pero solo a una el Señor mandó el Señor. Solo a una viuda mandó el Señor. Y fue a la que le dio, que le multiplicó la harina y el pan donde nunca menguó. Entonces quiero que entendamos que dice muchas, como que día, bueno, había muchas, pero solo una en ese momento, pues entonces estaba espiritualmente conectado con el Señor. ¿Estamos entendiendo? Y hubo gran hambre, dice, en toda la tierra, pero esa viuda y su hijo, sepamos que ella no padeció hambre. No padeció hambre. ¿Por qué? Porque creyó. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, ahí está, mire, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. O sea, habían muchas, pero no los mandó a todas, solo a una. Y eso es lo que el Señor nos enseña. Gracias. Entonces podemos ver, ¿verdad?, que el Señor, cuando hay alguien que enteramente cree en Él, pues Él tiene cuidado. Él tuvo el cuidado de esa viuda de principio a fin. Me refiero al principio de que comenzó la carestía, porque en ese momento esa viuda, si ustedes han leído la escritura, ella salió a recoger unas estillas, digamos de esa manera, para comerse el último bocadito que había. Y ahí Elías, ¿verdad?, le salió y le dijo que le hiciera a él, y le dijo, solo tengo, como dice, lo último pan, que no es, me lo como y me muero. Imaginen lo difícil para ella, me imagino, en alguna manera, y le dijo, ve, haz y dame a mí primero. ¿Se imaginan ustedes? Dame a mí primero. Y si le doy a este hombre, ¿qué me voy a comer yo? Pero tuvo la fe, la certeza, y lo hizo como el Señor lo demandó. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempos del profeta Elías, pero ninguno de ellos fue limpio, sino Naamán el sirio. ¿Qué quiero que entendamos? Habían muchos necesitados de lepra, pero no fueron sanados. Porque sí, entonces, y les voy a decir que ese Naamán fue limpio por la misericordia que el Señor puso en la sierva que tenía, de unas que habían sido cautivas, la criada, porque le dijo, Señor, porque él se fue enojado, porque él quería que salieran a recibirlo con pompas y todo. Y él le dijo, Señor, pero si ya estamos aquí, le dice, si te hubiera dicho que hicieras un sacrificio, bien que lo hubieras hecho. Los criados, ¿verdad? Y lo único que te pide es que te zambullas 7 veces. Ya no estamos aquí, ¿por qué te cuesta? La altivez o la soberbia, como dice la hermana Linda. Pues enojado, como dice, y no hay mejores ríos del lugar donde él estaba. ¿Quién me voy a meter en este pozo que está aquí? Pero se logró meter y también logró recibir el milagro. Mira, repito. Y muchos leprosos habían en Israel, dice, en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el siervo. Y ustedes pueden ver, por seguir una secuencia, cuando Jesús fue a la poza de Betés, ahí dice que estaba lleno de enfermos, pero solo a uno fue, al que estaba postrado, de 38 años. Entonces, ¿y qué pasó con los otros? No le interesaron a Jesús porque no creían en él. Al oír estas cosas, dice, todos en la sinagoga se llenaron de ira, o sea, se incomodaron, porque ellos eran de los que, como quien dice, bueno,
me haces un favor, estamos bien. Pero ya me lo sacas en cara, ya nos enemistamos, por decir algo. Porque Jesús solo lo bueno vino a hacer y la gente se enojaba. Al oír estas cosas, dice, todos en la sinagoga se llenaron de ira, o sea, enojo. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron, dice, hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarlo, o sea, como para tumbarlo, es lo que dan a entender. Mas él pasó, dice, por en medio de ellos y se fue. Quiero que entendamos que Jesús en ningún momento, entiendo que hay partes en los evangelios donde aparece como que tuvo miedo, pero no. Si hubiera sido alguien que hubiera tenido miedo, no pasa por en medio de ellos. Cuando decían, se esconde para predicar, no, si él iba a predicar a las mismas iglesias de ellos, a la sinagoga, dice ahí va. Él iba a las mismas, cuando decía, bueno, y no es que andan buscándolo y ahí está predicando. Él nunca se anduvo, quiero que entendamos. Pero ninguno de ellos, ¿dónde estaba? ¿Me movió? Ah, sí. Mas él pasó por en medio de ellos, 31. Descendió, dice Jesús, a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba, dice, en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina porque sus palabras eran con autoridad. Quiero que entendamos, Jesús siempre hizo las cosas aparentemente, llamémoslo de esa manera, al revés. ¿Y por qué digo aparentemente al revés? Porque en el día de reposo no había que hacer nada, ni, ¿cómo se llama? Ni aguar los animales, ni mucho menos ayudarle a alguien que tenga necesidad. Y hay una parte, lo que pasa es que no tengo el texto, donde Jesús les dice, yo no sé si en este mismo está, pero donde Jesús les dice, mi Padre aún hasta hoy trabaja. O sea, ¿qué quiero que entendamos? Que el Padre tú siempre trabajó y siempre sigue trabajando para con nosotros. Pero ellos en realidad pasaban más cuestionando eso. Pero Jesús les decía una verdad que es cierto. Cuando les dijo, hipócritas, ¿acaso le dice si a alguno de ustedes se les fuera algún, por decir un buey o un burro? ¿Está ahí? Ahí va. Y Jesús respondiendo, mi Padre hasta ahora, miren, trabaja y yo trabajo. Yo trabajo. Pero ¿qué es el trabajo que Jesús hacía en los días de reposo? Hacer el bien. Ayudarle a la gente que no podía. Entonces quiero que entendamos que ellos estaban en eso, pero Jesús menciona que el Padre siempre trabaja. Y no lo vamos a leer, pero si nos fuéramos a Génesis, cuando el Señor hizo la creación, quiero que entendamos que aún en el séptimo día Él trabajó. Ahora, en ese séptimo día también terminó la obra. Eso quiero que entendamos. Pero Él siempre trabajó, pero la gente no lo miraba. Y Jesús le dice, hipócritas, ¿acaso si alguno de ustedes, le dice, se le va el buey en algún hoyo, no lo saca? Entonces, que estás hablando de que es día de reposo, pero si miras ese problema tuyo, bien que te mueves y lo resolves. Y cuando es para ayudarle a alguien, bien te incomodas. ¿A dónde nos quedamos? Ya íbamos a terminar, ¿no? Íbamos por 4:30. Lucas 4, creo que íbamos al 30 más o menos. Sí, 32. Y se admiraban de su doctrina, dice, porque sus palabras eran con autoridad. Estaba, dice, en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual, dice, exclamó a gran voz diciendo, déjanos, ¿qué tienes contra nosotros? Quiero que entendamos que ahí quien hablaba no eran las personas, ahí quien hablaba era el espíritu inmundo. ¿Qué tienes contra nosotros, Jesús de Nazaret? Y aquí dice, mire, ¿has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo del Padre. Él vino para destruir, sí, porque Él vino a sacar el espíritu de alcoholismo. Él vino a sacar el espíritu de mentira. Él vino a sacar el espíritu de sumografía. Él vino a sacar el espíritu de altivez. Él vino a sacar el espíritu de soberbia. Y vaya poniéndole cuantas cosas. Todos esos espíritus vino el Señor Jesucristo, porque Él vino, ¿qué dice? A libertar a los cautivos. Y eso es lo que debemos de entender y saber. Y Jesús le respondió diciendo, cállate y sal de él. O sea, sal de esa persona.
Eso es lo que manifiesta, sal de él. Entonces el demonio dice, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. ¿Cuándo no le hace daño alguno? Cuando Jesús llega y lo liberta. Cuando Jesús llega y lo saca. Porque mientras el alcohólico está con ese espíritu inmundo, que lo va a ver todo golpeado, todo moreteado, que ni se baña, ni cuantas cosas. ¿Por qué? Porque ¿quién lo está zarandeando? El que no es digno de mencionar. O Satanás, como dice la escritura. Y estaban, dice, todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta? Que con autoridad, dice, y poder manda a los espíritus inmundos y salen. O sea, le obedecen. No hubo un tan solo espíritu inmundo que usted pueda leer en la escritura que haya podido vencer a Jesús a decir, no me salgo. O no hacer caso a la voz. Todos los espíritus inmundos. Y aún si ustedes han leído la parte donde la manada de cerdos o el lote de cerdos, aún ellos le dijeron, déjanos ir aunque sea esos cerdos, pues. Como quien dice, ahí nos vamos a entretener, ¿no? Y Jesús le dijo, está bien, vayan, y ahí nomás se cayeron en despeñadero, o sea, siempre se murieron. Y su fama se difundía, dice, por todos los lugares de los contornos. Entonces Jesús se levantó, salió de la sinagoga y entró, dice, en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió, dice, a la fiebre, y la fiebre dejó, y levantándose ella al instante le servía. O sea, que quiero que entendamos, espíritus inmundos no valen, enfermedades no valen, porque Él es el libertador de todo, porque a Él se le fueron dadas todas las cosas. Ahí lo vamos a llegar. Entonces, pero quiero que miremos, por ejemplo, en el caso de la suegra de Pedro, una vez que ella fue sanada, dice, le servía al Señor. Hay quienes reciben la sanidad y se olvidan que fue Jesús que no agradecen, que lo sanó. Entonces, por eso, y podemos también ver, por decir, los 10 leprosos, ¿cuántos regresaron agradecidos? Solo uno. Y el mismo Jesús pregunta y dijo, bueno, ¿y no fueron 10 los que sané? ¿Y quién fue el agradecido? Que no era de la fe, porque dijo, era samaritano. Y los de la fe, ¿dónde están? No había ninguno. Solo digámosle, amadísimo Padre, te damos gracias por esta bendita palabra que nos has dado esta preciosa noche. Te pido que permitas que la atesore en mi corazón y que sobre todo me permitas ser hacedor de esta bendita palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo, y gracias, Espíritu Santo. El Señor los bendice hoy, mañana y siempre, hasta la eternidad, más de lo que somos bendecidos espiritualmente. Amén y amén.